paso el micrófono a Helda y deberíamos de tener suficiente tiempo para conversar con ella cuando terminamos, así que vayan preparando sus preguntas. Helda. Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes un poco de, pues, esta aventura que ha sido el recorrer y hacia la agroecología. Em, no sé si me permiten un momentito compartir pantalla, ya que creo que es algo importante esto que mencionaba Bruce, de nuestros inicios en la agroecología. Y ahí está. Listo, Helga. No sé si reconocen a esta persona en las milpas de Patzún, apoyándome ahí en los trabajos de contar insectos. Ah, pues es lo que les quiero eh, compartir hoy, un poco de cómo me nació eh, la idea, o cómo me fui, mejor dicho, cambiando la mentalidad hacia un manejo agroecológico de plagas. Entonces, no sé si yo comparto mi PowerPoint o cómo funciona normalmente. ¿Lo puedo compartir? Muy bien. A ver. ¿Lo pueden ver ahí? No, Aún no. aún no. Creo que no lo miraban porque no lo estaba compartiendo. Ahí está. Ahora sí, Helda. No lo voy a compartir. Gracias. No lo voy a compartir en pantalla completa porque si no, no miro a nadie y no sé lo que está sucediendo. ¿Está bien? Sí, claro. Sí, Adelante. 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 Pues como les comentaba Bruce al inicio, yo tengo una maestría en manejo integrado de plagas. Entonces, cuando en Guatemala, en los años 80, las reformas estructurales nos obligaron a abandonar el cultivo de trigo en el altiplano porque no éramos eficientes. Se impulsaron muchos proyectos de desarrollo para la producción de hortalizas de invierno, como el brócoli, la arveja china, la calabacita sol. Y entonces los paisajes que normalmente había sido como una intercalación de trigo y milpas se convirtieron en monocultivos de estas hortalizas. Y por supuesto, cuando las empezaron a promover, venían con su paquete tecnológico de plaguicidas y fertilizantes sintéticos. Muy pronto esto se convirtió en un problema porque empezaron a surgir muchas plagas y pues los agricultores se vieron obligados a utilizar unas bombas de insecticidas para tratar de controlarlas, y eso pues trajo consigo que al llegar a los puertos de embarque, ya todos los productos de estos cultivos no tradicionales de exportación, como se llamaban, fueran revisados y muchas veces quemados y rechazados por los altos contenidos de venenos. Entonces, ante esa situación, pues muchos de mis colegas fueron llamados para desarrollar estrategias de manejo integrado de plagas. Un poquito seguramente como se siente ahora la subsecretaría de Agricultura diciendo, uy, nos quitan el glifosato, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a encontrar alternativas?
Y pues entonces la base del manejo integrado de plagas es hacer conteos, es determinar en qué momento es importante hacer la aplicación del insecticida, así se reduce un poco, y tratar de sustituir estos insecticidas químicos por insecticidas biológicos que hacen menos daño a la salud de las personas, como por ejemplo el NIM, que es un extracto vegetal, o como por ejemplo los hongos que enferman a los insectos. Entonces se hizo una gran campaña para eso, se entrenó a muchísima gente en manejo integrado de plagas y lamentablemente la técnica no avanzaba. Los agricultores muchas veces tenían que seguir aplicando los insecticidas químicos para controlar las plagas. Y algo que realmente me tocó a mí muchísimo el corazón fue escuchar a muchos de mis colegas agrónomos decir, es que el manejo integrado de plagas es demasiado complejo. ¿Qué van a saber estos indios que no saben casi ni leer ni escribir, poder determinar los umbrales de acción? Entonces vemos dos alternativas. O les rentamos la tierra y nosotros manejamos el brócoli, o simplemente no vamos a, o cambiamos de cultivo, pero definitivamente ellos no van a aprender. Entonces yo viniendo de una familia campesina, mi bisabuela tuvo que cultivar esta tierra en la estancia, en el altiplano de Guatemala, con suelos muy, muy pobres, viuda, con 5 hijos, y le vino una plaga de langostas que acabó con todas las milpas que se acababan de sembrar, y todos los vecinos dijeron, vamos a resembrar. Y ella, pues, en primer lugar, por tener poca mano de obra, y en segundo lugar, por su don de observación, dijo, no, miren que solo se comió las hojas, no se comió el cogollito, va a retoñar. En cambio, si resembramos ahora, ya es demasiado tarde, ya el periodo de lluvias está muy entrado, no vamos a cosechar nada. Y pues fue la única que cosechó. Entonces yo sabía que las familias campesinas, aunque no tuvieran educación formal, tenían el gran don de la educación del campo y que seguramente sabían muchas cosas. Entonces, con esa idea, pues me fui a hacer entrevistas a los agricultores del altiplano de Guatemala, a preguntarles, bueno, ¿qué hacían cuando no habían insecticidas? Eh, y, pero yo tenía ese sueño, y creo que es un poco el sueño que tienen muchos de los colegas que ahora tienen la misión de encontrar sustitutos al glifosato. Tenía ese sueño de que, bueno, esta gente sabe un montón de plantas medicinales, seguro que tienen un montón de secretos de plantas con poderes insecticidas. Y además, como es parte de nuestra religión, de nuestra cosmovisión, la milpa, seguramente que al aplicar el incienso cuando van a sembrar, tal vez hacen danzas ahí que machucan a las gallinas ciegas, hacen que las mantengan bajo control. Y quería tener mi lista, ¿verdad?, de insecticidas buenos. Y me fui a preguntar allá a Patzún junto con Bruce, y les decía, bueno, ¿y qué hacían cuando no habían insecticidas? ¿Cómo manejaban las plagas? Y me decían, en la milpa no tiene plagas, señor. Y así fue, después de cientos de entrevistas, lo mismo, y yo con la gran angustia de que, híjole, ellos no tienen plagas, yo no voy a tener mi lista mágica de sustitución de insecticidas. Ya me fregué, no tengo doctorado. Pero afortunadamente, pues soy preguntona, y también creo que mi condición de mujer mestiza que ya no hablaba el idioma, pensé, tal vez el problema es conmigo, tal vez es que no les estoy sabiendo preguntar correctamente. Entonces se me ocurrió ir a agarrar un gusano cogollero a una de las milpas de por ahí,
y empecé a preguntar, ¿qué es esto? Ah, ese es Hut. Hut se le dice cogollero en cachiquel. Bueno, y no me dijo que no tenían plagas, pues. No, es que no es plaga, come poquito, señor. Entonces, ahí se me prendió el foco, ¿verdad? Ah, entonces díganme, por favor, ¿por qué es que aquí el Hut no come mucho? Porque en otros lugares acaba con las milpas. Ah, pues sí, y ahí me dieron mi lista mágica, pero no era una lista mágica de curar y sustituir el insecticida, era una lista mágica de cómo prevenir que el Hut no comiera mucho. Y no solo el Hut, sino todas las otras insectos herbívoros que Eso. atacan normalmente al maíz, como por ejemplo saber seleccionar el sitio, el manejo del suelo, estrictas fechas de siembra, variedades de maíz que son más resistentes, sembrar siempre en policultivos, maíz, frijol, calabaza, dejar algunas de las arbences ahí porque espantan a los insectos, pues otras técnicas, algunas más que todas así indirectas y otras también un poquito de control biológico y de control mecánico y de repelentes, pero sobre todo es esto de hacer que la milpa resista, ¿Por qué? hacer que la milpa esté diversa para que los insectos herbívoros, que no son plagas, ¿verdad? No son plagas, sino son insectos herbívoros, porque no están causando mucho daño. Y como dicen ellos, para que coman poquito, tenemos que compartir un poco con los animalitos. Por eso sembramos 4 semillas, una para el pájaro, una para el gusano, y una para el vecino que perdió su milpa y la otra para nosotros. Entonces, en base a eso, pues cambió mi mentalidad de mipóloga, de tratar de encontrar recetas para controlar a los insectos y sustituir a los insecticidas y ver que teníamos que rediseñar la parcela que deberíamos de hacer a las plantas resistentes, un poco como nos pasa a nosotros las personas, ¿verdad? Que, bueno, estamos ahora en una crisis, epidemia de diabetes en México, y pues si solo nos dedicáramos a buscar cómo mantener nuestros niveles de insulina, pastillas para mantenernos vivos cuando ya estamos enfermos, pues claro que es una necesidad, pero mucho más importante sería buscar cómo hacer para que nos mantengamos sanos y que no nos dé diabetes. Entonces es más o menos el equivalente lo que aprendí de los agricultores indígenas del altiplano de Guatemala. Cómo hacer que las milpas estén sanas para que aunque la plaga, el herbívoro esté ahí, pues no se conviertan en plagas. Entonces una de las cosas importantes que me decían era, y todos, el manejo del suelo es importante. Desde que empezamos a utilizar los insecticidas químicos que nos regaló el gobierno, hemos visto que los insectos herbívoros han estado en aumento. Cuando usábamos nuestros estiércoles o nuestros abonos verdes, como los chícharos, frijol abono, no teníamos tantos problemas. Hicimos unos experimentos para ver qué pasaba con eso. Entonces sembramos algunas milpas con el estiércol que normalmente utilizaban y usan lo que tienen a la mano, ¿verdad? Estiércol de vaca, de caballo, de conejo y después vimos que el gran secreto era que era de gente. Pusimos también fertilizantes sintéticos, triple 15 y por varios años estuvimos contando todos los insectos herbívoros que llegaban a esas milpas, tanto en el suelo como en las hojas. Y lo que encontramos era que pues efectivamente los agricultores tenían razón, que en las milpas con el abono orgánico estos insectos herbívoros estaban en menor cantidad y estaban causando menor daño. Y además algo sorprendente era que en esas mismas parcelas habían más poblaciones de insectos benéficos. Estos insectos se comen
a los gusanos y a los insectos herbívoros que se comen a la milpa, como las avispas, las moscas ladronas, las tijeretas. Entonces nosotros nos preguntamos por qué será que estos insectos benéficos también llegan a donde están las milpas abonadas con el orgánico. Y ahí encontré una literatura fascinante que las plantas, cuando son atacadas por un insecto herbívoro, emiten unos compuestos químicos volátiles que atraen a estos insectos benéficos. Imagínense que cuando el gusano cogollero le da una mordida al maíz, la mezcla de la saliva del gusano cogollero con los compuestos químicos de las hojas del maíz producen este compuesto volátil que se llaman compuestos secundarios de defensa, que es como un grito de la planta que le avisa a las avispas. Avispas, catarinas, aquí me están comiendo, auxilio. Entonces, hemos visto también, hemos hecho experimentos poniendo plantas con grandes cantidades de gusanos en milpas diversas y en milpas poco diversas. Y en las milpas diversas hemos visto que a los 5 minutos de que ponemos las macetas con los gusanos, empiezan a llegar las avispas. Y en cuestión de 15 minutos ya las han limpiado. Otra de las estrategias que nos compartieron los agricultores indígenas de los Altos de Chiapas es la importancia de estas arbences, que dicen que algunas repelen a los insectos benéficos, a los insectos herbívoros porque tienen un olor fuerte. Y nosotros hemos investigado que no exactamente sucede así. Por ejemplo, el tomate verde, que me han dicho que cuando el tomate verde está, la gallina ciega no se asoma a la milpa porque tiene un olor muy fuerte. Aquí en Ecosur, mi difunta colega Adriana Castro dedicó muchos años de su vida a estudiar las gallinas ciegas y encontró que lo que pasa es que el tomate verde es el alimento favorito de la gallina ciega. Entonces, se dedica a alimentarse de las raíces del tomate verde y deja en paz a la milpa, al maíz. Entonces parece que actúa más que como repelente, como un cultivo trampa. En relación al control biológico, eso sí, me sorprendió, pero parece que eso es algo bastante común en todo el mundo, que las familias campesinas no se fijan mucho en los insectos benéficos, sobre todo en los que son pequeñitos, como las avispas parasíticas, y porque pues tal vez no tienen los microscopios que nosotros tenemos. Mas, sin embargo, sí me mencionaron que cuando yo insistía, ¿pero quién se come a los insectos herbívoros? Ah, bueno, las gallinas, los pájaros, y entonces me dijeron que por eso dejan algunos árboles intercalados en la milpa para que los pájaros vengan y se perchen ahí y, como dibujaron, se coman a los gusanos. Hicimos unos experimentos muy locos donde pusimos milpas enjauladas y la gente decía, no, pero ¿cómo están haciendo eso? La milpa no se da en invernadero. No, no es invernadero, es nada más que estamos enjaulándolas para que no entren los pájaros. Queremos ver qué pasa cuando quitáramos a los pájaros de las milpas. Y lo que encontramos fue que efectivamente pues en las milpas enjauladas donde los pájaros no podían entrar, los gusanos cogolleros hicieron fiesta y hicieron grandes daños. Claro que hay algunos pájaros que se comen a la milpa también, pero vimos que el daño de pájaros no era tan grande como el que podría causar el herbívoro sin el control de los pájaros o tal vez de los murciélagos, que no podríamos ahí ver quién fue realmente quien comió más. Entonces, hemos visto que muchas de las arbences, además que los agricultores dejan crecer en la milpa, atraen a los insectos benéficos, porque muchos de los insectos benéficos, como las catarinas o las avispitas parasitoides, además de alimentarse de insectos, necesitan
néctar. Entonces las flores pequeñitas les permiten alimentarse de este néctar. Entonces, como las flores de bótil, que bueno, no es un arbensis, sino es un cultivo, pero las mostazas, las chilcas, que muchas veces la gente las deja ahí porque también son medicinales o porque se usan como condimento, permiten que las poblaciones de insectos benéficos florezcan en estas milpas tradicionales. Entonces, realmente esta aventura que tuve con las familias campesinas del altiplano de Guatemala y que más o menos también después de años de estar aquí en Chiapas he visto que tienen los mismos principios, pues me cambió la mentalidad. Y vi que habíamos estado perdiendo nuestro tiempo como mipólogos, enfatizando en el control de plagas, en buscar cómo matarlas, aunque fueran remedios naturales, que esa estrategia no nos iba a llevar a nada. Porque si aplicábamos un insecticida botánico, pues tal vez íbamos a matar a los insectos benéficos, que por muy natural que sea, pues también son venenos, si no recuerden la cicuta. Entonces aprendí de los agricultores tradicionales en enfatizar en la prevención para que sea la misma naturaleza que haga el trabajo por nosotras. Y la otra cosa que les quisiera invitar a ustedes a reflexionar es la importancia de escuchar, la importancia de hacer preguntas a las personas que pasan su vida en el campo, que pasan horas ahí observando y que es con este diálogo de lo que nosotros podemos aportar y lo que ellos saben que podremos finalmente poder hacer una agricultura sustentable. Muchísimas gracias por su atención.